Nada como un libro es un podcast apoyado por el Ministerio de Cultura y financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En una de las conversaciones que aparecen en el libro, La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Ursuaga, se lee: la sexualidad femenina es un superpoder que el patriarcado ha vivido siempre como una amenaza. Por eso ha intentado controlarla de 1000 modos. No soy un experto, pero deduzco que durante miles de años la mujer que experimentaba, que expresaba cómo se sentía, que buscaba su propia naturaleza, se salía de la conducta dictada por los hombres y era considerada rara, pecadora, bruja. Y si alguna se rebelaba, y si ponía en duda el orden establecido de cualquiera de las maneras, era acusada. Ni qué decir tiene cuando decidían juntarse para celebrar juntas la vida, su sexualidad y su gana de desvincularse del yugo del hombre. Brujas no lo sé, quizás mujeres empoderadas en busca de la libertad. Nada como un libro y un océano cruzarás. Dani, he de reconocer que el tema de hoy, brujas, es algo que siempre me ha apasionado, sobre todo conociendo que las sacerdotisas indígenas canarias, las maguadas o arimaguadas, fueron confundidas por brujas por los católicos cuando conquistaron las islas. Hola Juan Carlos, pues sí, y fíjate que además el arquetipo, el arco de transformación que han tenido el personaje de la bruja a lo largo de la historia y de la historia de la literatura, ha pasado de ser personajes odiados que representaban la fealdad, la crudeza, la maldad, a ser personajes que incluso simbolicen esa liberación del yugo masculino por parte de la mujer. Una figura muy interesante que deberíamos de tratar más a menudo y mirarla con otros ojos, con otra perspectiva. Dentro de nuestro espacio dedicado a entrevistas, he mantenido un encuentro con historiador y escritor Gustavo Trujillo Llanes, que tiene una colección de libros denominados Historias de Brujas. La escritora Robin Morgan y otras intelectuales de finales de los 70 crearon un efímero movimiento revolucionario feminista denominado las Witch. Hablamos de ellas en el tiempo dedicado a la huella dejada por las mujeres en la literatura y la cultura en su búsqueda de la igualdad de género. Las brujas tenían a su alcance numerosos libros donde consultar hechizos. En el espacio dedicado a libros malditos voy a comentar uno de ellos, el Grimorio de Armadel. Nada como un libro y un océano cruzarás. La bruja de Zugarramurdi es una película española dirigida por Alex de la Iglesia. El argumento de la película, que se estrenó el 27 de septiembre del año 2013, está basado en un ensayo del antropólogo y ensayista Michael Azurmendi. Y de esta película haremos referencia en nuestro espacio que relacionamos la literatura con el cine. He de reconocer, Dani, que me costó bastante seleccionar algo de nuestro baúl sobre el tema de las brujas, y es que en Canarias existe una gran tradición sobre ellas. Al final me decanté por un artículo escrito por Sebastián Jiménez Sánchez en el año 1955, en el que recoge las tradiciones sobre brujas que circulaban en aquellos momentos por Canarias. Elizabeth López nos presentan 2 nuevos libros para embrujarnos con la magia de la buena literatura. Así que la vamos a escuchar en ese espacio en donde intentamos relacionar la psicología con la educación y la literatura. Dentro de las efemérides voy a comentar el nacimiento y muerte en octubre del filósofo renacentista Marsilio Ficino, al que le debemos la traducción al latín de la obra de Platón y que además coqueteó también con la magia y la cábala judía. En el espacio de San Borondón, que hablamos de literatura infantil y juvenil, hemos invitado a Rocío Campos Ramírez, que es periodista y colabora habitualmente con El País en temas de literatura y maternidad.
También es autora del cuento El Nido y en su blog A Merendar con Mamá nos cuenta todo lo que descubre investigando sobre literatura infantil y juvenil. Así que se ha acercado a este espacio, como decíamos, de San Borondón, para hablarnos de la relación entre la literatura y la bruja. Camino hacia la libertad. Y para acabar, nuevamente Iluminada Romero nos va a regalar un poema, esta vez The Witch, que es un poema de la escritora británica Mary Elizabeth Coleridge, un poema que fue publicado en una antología que apareció en 1897, Los seguidores de la fantasía. Esperemos que disfruten muchísimo de este nuevo episodio de Nada como un libro. Y antes de comenzar, antes de escuchar la entrevista que nos trae Juan Carlos, vamos a escuchar a Desiree González. Vamos a saber qué piensa ella sobre el tema que nos ocupa, sobre la bruja. Y lo hace con un verso. Mujeres sagradas, curanderas de almas, mujeres audaces, ungüentos y brebajes, mujeres adivinas, magas y celestinas, mujeres yerberas, condenadas a la hoguera. En Nada como un libro no nos gusta viajar solos, por eso en el trayecto de hoy nos acompaña Gustavo Trujillo Llanes, creador de la colección Historias de Brujas. Bienvenido a Nada como un libro. Hola Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de crear una colección literaria bajo la denominación de Historias de Brujas? Bien, en primer lugar por pura afición particular, personal, ¿no? Es un mundo que me interesa. Después había tenido noticias a través sobre historias de brujas, sobre lecturas que había hecho. Y también porque habíamos detectado que había un vacío, ¿no? Sobre ese capítulo de la historia de Canarias. Es verdad que se han publicado, que existen publicaciones sobre brujas canarias y demás, pero muchas de ellas tratan sobre cuentos de brujas o incluso son historias inventadas, ¿no? Estamos hablando de literatura, ¿no? Y faltaba eso, una obrita o unas obras, ¿verdad? Que de manera, en fin, de manera divulgativa, pues hablasen sobre uno de los capítulos quizás menos conocidos por el gran público, ¿no? De la historia de Canarias. En el primer libro de la colección recoges el caso de Jerónima, la niña bruja. ¿Qué te llamó la atención de ese caso real investigado por la Inquisición para decidir en empezar la colección con él? Pues mira, lo primero que me llamó la atención es que la historia de Jerónima transcurrió en el lugar donde habito, que es en el municipio de Teror, en Gran Canaria, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención, pero a medida que fui investigando y conociendo sobre este personaje, pues evidentemente el que se tratase de una niña, ¿no? Yo creo que probablemente se trate del caso o de la mujer más joven, ¿verdad? De la que tenemos noticia en Canarias, acusada de brujería y hechicería. Por lo tanto, esas dos cuestiones me llamaron la atención, ¿no? El hecho de que esa historia transcurriese en el pueblo donde yo vivo. Y en segundo lugar, pues lo joven del personaje, porque estamos hablando que se trataba de una niña de aproximadamente unos 10 años de edad, ¿no? Junto a todo lo relacionado con Jerónima, de ese primer ejemplar, que ya dices por qué lo seleccionaste, además en el libro hay una segunda parte escrita por Saray Cruz. ¿De qué trata la aportación que ella hace al libro? Pues mira, Saray Cruz en este primer libro nos habla sobre cuentos de brujas procedentes de Tejeda, ¿no? De la localidad Gran Canaria de Tejeda. Y la justificación viene porque precisamente es el lugar de naturaleza, ¿no? El lugar donde nació Jerónima, aunque su historia transcurre entre Teror y lo que ahora es Valle Seco. Esta niña pues era natural de Tejeda, ¿no? Entonces esa fue la razón por la que precisamente los cuentos proceden de ese lugar, de este lugar de Gran Canaria.
Supongo que serán cuentos de la tradición oral, ¿no? Que se han ido transmitiendo. Exactamente, sí, sí, esos cuentos de la tradición oral que Saray Cruz durante durante el trabajo de investigación que llevó a cabo, porque ella participó de manera activa en la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Hizo, junto con Geray Rodríguez, hicieron esa parte de entrevistas y de tradición oral. Y claro, muchas de las tradiciones que recogieron eran relativas a historias de brujas, ¿no? Entonces, precisamente, se trataba de una selección de algunas de esas historias procedentes de Tejeda, aunque es verdad que hay muchos cuentos que trascienden los límites municipales, y encontramos pues historias parecidas también en otros lugares de Canarias y del resto de las islas, ¿no? Y tras ese primer ejemplar llegó el segundo de la colección. ¿Qué casos recoge en esta segunda parte? Pues mira, en este segundo volumen está dedicado a otra figura histórica, real. Estamos hablando de María García, una mujer también natural de Teror. Su historia transcurre a comienzos del siglo XVII. Entonces María García fue condenada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, que no es algo parecido a la brujería, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí, en ese primer libro, hablo sobre, en fin, todo lo sucedido en torno a este personaje histórico, ¿no? Si tuviéramos que hacer una radiografía así genérica de las mujeres que fueron acusadas de brujas en aquella época, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Existe un perfil? Sí, existe un perfil, ¿no? Generalmente son mujeres pues que proceden de las capas, de los estratos más bajos de aquella sociedad, mujeres marginales, mujeres pues que generalmente vivían solas, eran en la gran mayoría de los casos, pues estamos hablando de mujeres viudas, ¿no? Que a las que le faltaba pues la figura del esposo o del hombre que las pudiera mantener de alguna forma. Mujer con unos niveles de estudios pues bastante bajos, ¿no? Pero bueno, en ese caso es verdad que los niveles de analfabetismo en la sociedad eran bastante altos, entonces en ese sentido quizás no se diferenciaban tanto, pero sí, estamos hablando de eso, de mujeres solas, de mujeres marginales. No estamos hablando, es verdad que cuando pensamos en brujas pensamos en mujeres ancianas, ¿verdad? Pero la media de edad de las mujeres que fueron condenadas por la Inquisición ronda más o menos los 40 años, ¿no? Y básicamente ese sería el perfil que las une a todas ellas, ¿no? ¿Estás trabajando en nuevos ejemplares de esa colección Historias de Brujas? Mira, ahora mismo no, pero es verdad que tengo en mente a posibles candidatas, ¿no? Pero es verdad que hay una colega historiadora, Claudia Jeremías, doctora en historia moderna, que sí que está preparando una historia sobre una bruja, en este caso procedente de, si no recuerdo mal, de la Orotava, de Tenerife, ¿no? Entonces, ese tercer volumen ya se está cocinando, ¿no? Y por mi parte, pues es verdad que también tengo candidatas o quizás algún candidato, porque es verdad que hasta ahora, bueno, es verdad que solamente son 2 volúmenes, pero debería también estar representado algún hombre, aunque cuando hablamos de brujas y hechiceras, casi el 90% eran mujeres, pero también hubo hombres, ¿no? Entonces ellos también se merecen que estar representados. Y si alguna vez, pues, me animo a escribir ese tercer volumen, pues probablemente sea un hombre protagonista. Como historiador, ¿tienes materia suficiente? ¿Hay suficientes casos de brujas en Canarias como para hacer bastantes ejemplares de continuidad de estas historias de brujas que iniciaste? Yo diría que sí, o sea que si iniciáramos una colección, esa colección podría tener, en teoría, al menos hasta 300 y pico. Ahora el y pico exacto no podría precisarlo, pero 300 y pico volúmenes, porque precisamente esos fueron el número de personas procesadas por la Inquisición, acusadas de brujas, brujos o hechiceras, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Estaríamos hablando de una colección enorme y sí, habría materia suficiente como para que esta colección, en fin, fuera bastante extensa. Pues espero que se sigan editando historias de brujas, sobre todo, como decías tú, para poner en valor lo que sufrieron esas mujeres
muchas veces por el tema de la soltería, por ser madres solteras y no tener un hombre que las protegiera. Pues Gustavo Trujillo Llanes, historiador, creador de la colección Historias de Brujas, muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast Nada como un libro. Nada, muchas gracias a ustedes por el interés. En Nada como un libro seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. A finales de los años 70, en los Estados Unidos de América, destacó un movimiento liderado por mujeres que se autodefinían como las witch, bruja en inglés y acrónimo de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, traducido como Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres desde el Infierno. Ellas mismas se definieron en su primera intervención pública cuando gritaron: Somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. La historia oculta de la liberación de las mujeres comenzó con brujas y gitanas, porque son las más antiguas guerrilleras y luchadoras de la resistencia, las primeras proaborto practicantes y distribuidoras de hierbas anticonceptivas. El movimiento witch nació en tiempos de los hippies y de las reivindicaciones del Black Power, movimientos de izquierda que según ellas mantenían vigentes el machismo e ideología patriarcal que había perseguido a sus abuelas y madres. En sus actos reivindicativos recogieron todos los elementos que representaban a la brujería clásica, desde la ropa negra a sombreros de punta. Junto a los panfletos que repartían entre el público, también lanzaban hechizos a los presentes, con la finalidad de fortalecer el poder femenino. Una de las fundadoras de las witch fue Robin Morgan, poeta, escritora, activista, feminista, periodista, conferenciante y curiosamente ex actriz infantil de los Estados Unidos. Una de sus antologías, publicada en 1970 con el título de Sisterhood is Powerful, es considerada por la Biblioteca Pública de Nueva York uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX. Asociar el movimiento feminista a la iconografía de las brujas se debió a la consideración que las integrantes del grupo tenían de las brujas del pasado, consideración que quedó bien clara en uno de sus escritos. Las brujas siempre fueron mujeres sin miedo de existir, de ser valientes, agresivas, inteligentes, inconformes, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Tal vez eso explica por qué 9 millones de ellas fueran quemadas. Las brujas fueron las primeras en practicar el control de los nacimientos y el aborto, las primeras alquimistas. Transformar piedra en oro es muy peligroso para el capitalismo. Ellas no se quedaron de rodillas frente a ningún hombre, eran sobrevivientes de la más antigua cultura, antes que la represión espiritual, económica, sexual, mortal, de la sociedad fálica, imperialista, fuera severa, destruyendo las sociedades humanas y la naturaleza. En solo 2 años, realizaron cientos de actos de boicot y repartieron manifiestos con sus reivindicaciones en las manifestaciones que convocaban. Luego desaparecieron de repente de la vida pública como colectivo, pero su huella dio pie al despertar de muchas mujeres y la creación de otras organizaciones feministas que siguieron luchando por los derechos sociales de las mujeres. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro, libros malditos, prohibidos, llenos de leyendas y misterio. Uno de los temas tratados por los libros que hace que estos se conviertan en malditos es precisamente la brujería. Siempre se ha supuesto que las brujas conocen hechizos que les permiten tener poder sobre la naturaleza y las personas. Esos hechizos se transmitían oralmente, de madre a hija y de bruja a bruja. Sin embargo, con la llegada de los libros se extendió la posibilidad de que ese saber maléfico se pudiera extender de forma exponencial entre miles de lectoras, por lo que la Inquisición decidió intervenir, detectar y destruir los libros que describieran hechizos y oraciones al maligno. Este tipo de libros recibía el nombre de grimorios. La historia recoge la existencia de muchos de ellos y en la actualidad aún se pueden comprar, hasta por internet, libros de todas las épocas que prometen contener hechizos efectivos. Uno de ellos recibe el nombre de Grimorio de Armadell. Supuestamente
Armadell llegó a conocer los secretos que guardaba el rey Salomón, secretos que recogió por escrito en el libro que lleva su nombre allá por el año 1202. El que accede a su contenido tiene a su alcance ritos prácticos y funcionales de magia que permiten incluso la proyección astral. Además, ayuda a los lectores a proteger su espíritu, comprendiendo el mundo del oculto para evitar el peligro que puede suponer ciertas prácticas. El Grimorio de Armadell es un ejemplo más de una larga tradición de libros que pueden ayudar a las brujas. Curiosamente, en pleno siglo XXI se puede adquirir un ejemplar en librerías, con la promesa de que contiene las claves que le permitirán conocer el lado práctico del ritual mágico de una forma sencilla y directa. Uno soy un árbol, un hombre desnudo, un soldado verde, un niño, es el elegido. Adrián, chaval, ¿tú estás loco? ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre! A comienzos del siglo XVII, en esta localidad navarra se desató una caza de brujas que concluyó con la quema de 6 personas, las últimas que perecieron en España por esta causa. Estamos hablando de la bruja de Zugarramurdi. ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, te pregunto yo lo que le das de merendar al niño. A finales de 1608, la joven María Zumildegui volvió a su casa en un pequeño pueblo navarro, Zugarramurdi, en el valle del Baztán. Había pasado los últimos 4 años al otro lado de los Pirineos, trabajando como sirvienta, y al volver contó que en ese tiempo una amiga de su misma edad le había llevado unas asambleas que se celebraban en la playa, en las que bailaban y se divertían. ¡Hostia puta! ¡No la toques! ¡Oye, que se te va a pegar, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. Michael Azurmendi publicó en el año 2013 un ensayo antropológico sobre el auto de fe que efectuó la Inquisición española en 1610. 39 mujeres de Zugarramurdi fueron procesadas, acusadas de brujería, y 11 de ellas condenadas en Logroño a la hoguera, 5 de ellas cuando ya habían fallecido. ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? La bruja de Zugarramurdi es una película española dirigida por Ale de la Iglesia. El argumento de la película, que se estrenó el 27 de septiembre de 2013, está basada en el ensayo del antropólogo y ensayista Azurmendi. Por cierto, si tienen la oportunidad, visiten el Valle del Baztán, la localidad de Zugarramurdi, y el museo que le dedica al proceso de la Inquisición, que de santa tenía poco, en esta localidad navarra. ¡Y hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. En Nada como un libro abrimos nuestro baúl de recuerdos, curiosidades y novedades literarias. Indagando en la incidencia de la brujería en Canarias para nuestro particular baúl, encontré una información excepcional en forma de artículo publicado en la revista Feicán en el año 1955 por Sebastián Jiménez Sánchez, titulado Mitos y leyendas, prácticas brujeras, maleficios, santiguadoras y curanderismo popular en Canarias. En el artículo, su autor dedica varios capítulos a las brujas, señalando la creencia popular que había sobre ellas,
cómo aparecían en coplas o cómo ahuyentarlas. Siendo Sebastián Jiménez Sánchez un hombre de ciencia, historiador y arqueólogo, aborda la brujería desde total escepticismo. A su criterio, habla en Canarias de dos tipos de brujas. Una, simplemente divertida, amiga de dar sorpresas, disgustos y bromas pesadas a sus amistades. Y la bruja hechicera maligna, la primera practica sus diabólicas intenciones por mero pasatiempo, mientras que la segunda lo hace por pasión y venganza. En aquellos tiempos, mitad del siglo XX, la mayoría de la población sabía cómo protegerse de las brujas. Bastaba colocar unas tijeras en cruz debajo de la funda de la almohada o virar al revés la pretina del pantalón de un hombre. Esta técnica era especialmente útil para que las brujas que se quedaban rezagadas salieran corriendo. Son infinitos los cuentos de brujas populares que han circulado por las islas, muchos de ellos editados en recopilaciones que se han venido publicando a lo largo de los años, como por ejemplo cuentos de la tradición oral en Canarias, misterios, brujas y miedos de Pepa Aurora. Seguro que si seguimos buscando en nuestro baúl, seguiremos encontrando más referencias literarias al mundo de las brujas, porque como dicen en Galicia, a verlas, haylas. Psicoeducación 2.0. Biblioterapia, psicología, educación y libros. Con Elizabeth López. Traigo un libro, bueno, son de esos libros que ponen por fuera Premio 2022. Wow. Y se titula Un pellizco en la barriga. Y es un libro muy especial. Y claro, he puesto así como una voz un poco hasta triste porque realmente es un libro que habla de la pérdida, que habla de la muerte. Pero muchas veces nos encontramos con una literatura infantil donde se habla de la muerte de un abuelo, de la muerte de un padre, de una madre. Pero en este caso, el personaje se tiene que enfrentar con la muerte de una hermana. Y entonces yo creo que le da un matiz, un cariz especial a este libro. Y además el libro no solo te va contando una historia, sino que te va acompañando por si tú has tenido una pérdida, para que tú puedas ir a través de unos ejercicios, de unas recomendaciones, ir canalizando tu pérdida. Entonces es un libro en donde va combinando esa parte de acompañamiento personal y esa parte de literatura. O sea, tenemos una historia y tenemos pues estos ejercicios que nos ayudan a compasar, a acompañarnos en nuestra pérdida. Y nada, y por eso me parecía muy interesante traerlo, porque a pesar de todos los libros que hay de literatura infantil y juvenil y muy buenos que hablan de la muerte, este le aporta ese doble matiz. La muerte del personaje no es alguien mayor, ni es un animal, ni es una mascota, sino es alguien tan cercano como su hermana. Y además el libro pues tiene una serie de recomendaciones y una serie de ejercicios por si alguno de nosotros hemos sufrido una pérdida cercana, pues podamos acompañarnos, podamos superarla, ¿no? Y esa es mi recomendación, Un pellizco en la barriga. Me encanta ese tipo de libros porque no solamente está la parte de la lectura, sino la parte de la escritura. Y si bien decimos que la lectura es terapéutica o sanadora, la escritura también es terapéutica y sanadora. Así que, wow, yo por si acaso después te olvides, ya me lo voy trayendo para acá y yo te traigo ¿A qué sabe la luna? Ay, qué libro tan bonito. Sobre todo por el mensaje de no existen las verdades absolutas. Me encanta el mensaje de este cuento que es nadie tiene la verdad absoluta. Es un grupo de animales que están deseando, además, mira, tiene este póster tan bonito, que creo que es eso, se abre. Tiene este póster tan lindo. Bueno, los animales están deseosos de saber a qué sabe la luna, pero claro, no alcanzan, entonces llega un animal, se da cuenta que no puede, trabajo en equipo, compañerismo tan importante para trabajar en el aula, llega otro animal, así van haciendo una montaña hasta que al final el ratón es el que consigue llegar a la luna, tomar un trocito y le va dando un trocito a todos sus amigos. Conclusión, bueno, yo solamente les digo que las cosas se ven desde muchas perspectivas y no tenemos por qué estar todos equivocados y no tenemos por qué tener todos razón. Entonces, este libro es como un confrontar tranquilidad, que las cosas a veces se pueden ver desde diferentes ángulos y eso no significa ni que tengamos razón ni que estemos equivocados, sino que a veces un poquito de aceptación y de humildad, ¿no? A mí me parece que es un mensaje humilde. Es un texto precioso. Estaba escuchándote y estaba acordando cuando se los contaba a mis hijos. Mis hijos superan ya los 20 años los dos. Es un libro además que no pasa nunca de moda, ¿sabes? Es un mensaje eterno, como los buenos libros. Y me encanta que sabe la luna. A mí me gustaría que me lo prestaras para cuando llegue a casa medirme.
A ver si... Bueno, cada cual. Acuérdate de que no hay verdades absolutas Vale, cuando te bueno. pida. Pues muchas gracias, Elizabeth. Hasta luego. En Nada como un libro, efemérides literarias, momentos para la historia y la literatura. La brujería y la magia siempre han sido enemigas de la religión cristiana. Sin embargo, a lo largo del Renacimiento hubieron intentos de hacer compatibles esas creencias, aparentemente contradictorias. Uno de esos intentos lo realizó Marsilio Ficino, un erudito sacerdote católico italiano, nacido el 19 de octubre de 1433 y que falleció en Florencia también en octubre del año 1499. Marsilio Ficino fue uno de los humanistas más influyentes del siglo XV. Entre su legado cultural destaca haber traducido al latín las obras de Platón y crear la corriente filosófica denominada neoplatonismo. Sus obras influyeron en el devenir de la medicina del Renacimiento, influyendo incluso en el trabajo de Paracelso. En ellas, Marsilio hablaba de astrología y alquimia, temas muy mal vistos por sus superiores eclesiásticos, lo que hizo que fuera sospechoso de herejía tras publicar una obra donde daba consejos para mantener una vida saludable en un mundo habitado por demonios y espíritus. Además, intentó adaptar la cábala judía al pensamiento cristiano. La cábala hace mención a la existencia de un conocimiento oculto esotérico sobre Dios que se ha ido pasando de generación a generación. De ahí que el significado de la palabra hebrea cábala sea tradición o recepción de la tradición. Aunque en un principio la búsqueda de esa cábala cristiana tuvo muchos seguidores, con el paso del tiempo se fue abandonando poco a poco. A Marsilio Ficino le debemos la conservación de la obra filosófica de Platón y su difusión en Occidente, mérito que nos ha llevado a recordarlo en nuestra efeméride literaria de octubre. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro viajamos a un lugar llamado San Borondón para hablar de literatura infantil y juvenil, cuentos y relatos para todos los públicos. La música que escuchan fue una melodía que compuse sobre finales de los 90 para la Feria del Libro de Telde. Toda la zona infantil estaba dedicada y ambientada a la bruja, así que en un momento determinado repartieron escobas de esparto y todos los niños bailaron este baile de bruja con una coreografía conjunta que previamente habían ensayado en sus centros escolares. Llegó un momento que las brujas saltaron de la literatura exclusiva para adultos a la juvenil e infantil. También fue una literatura adoptada por estos ámbitos lectores, sin ser creada expresamente para ello, como ocurrió por ejemplo con la literatura de viajes y aventuras, lo que escribía Julio Verne, para entendernos, que nunca fue una literatura escrita para un ámbito infantil y juvenil, aunque luego fue adoptada por estos. Así que buscamos una voz que pudiera acompañarnos por este paseo de hoy, por la isla de San Borondón, para hablar de literatura infantil y juvenil aquí en Nada como un libro. Y nos encontramos con Rocío Campos. Hola, soy Rocío Campos, soy periodista y autora del blog especializado en literatura infantil y juvenil A Merendar con Mamá. También soy escritora, tengo un cuento publicado que se llama El Nido, y colaboro con distintos medios hablando un poco de literatura, crianza y tecnología, como medios como El País o la revista cultural Adiós.
Y hechas las presentaciones, la primera cuestión que queríamos compartir con Rocío era que nos diera su opinión sobre el por qué la figura de la bruja ha aparecido tanto en la literatura infantil. Yo creo que la figura de la bruja es un elemento que ha llamado siempre la atención en los cuentos. Antes se usaba para cuentos de adultos, pero empezó a usarse también para cuentos para los niños, sobre todo con una idea moralizante, ¿no? Con una idea de enseñar a los niños que las brujas eran malas y que podían venir a castigarlos, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un personaje que siempre, aparte de dar un poco de terror a los niños, les ha fascinado por la clase de personaje que es, por todo lo que hay a su alrededor, la casa, los elementos, la magia, y eso hace que sea un personaje que siempre triunfa entre los cuentos infantiles. Pero como todos los arquetipos, esta expresión, esta figura, también ha tenido una evolución a lo largo de la historia y de la literatura. En principio las brujas eran personajes malos, personajes con su verruga, su nariz larga, sus calderos humeantes en casa donde preparaban las pócimas para hacer el mal, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años la literatura, sobre todo la infantil, ha ido cambiando este papel de este personaje hacia una bruja mucho más buena que utiliza su magia para hacer el bien y para resolver o misterios o problemas de la sociedad en busca del bien, ¿no? Un ejemplo es la novela de Alfredo Gómez Cerdá, Amalia, Amelia y Emilia, que son 3 brujas que utilizan la magia, digámoslo así, utilizan sus poderes para salvar un bosque, ¿no? Entonces yo creo que la bruja ha evolucionado hacia ese punto, ¿no? A convertirse en un aprendiz de hacer cosas buenas, de intentar utilizar todo lo que puede para mejorar el mundo y mejorar también la vida de los que están a su alrededor, ¿no? Y eso es un punto fuerte de las historias de los últimos años en literatura infantil y que también llaman muchísimo la atención a los niños y que cada vez gustan más. Sea como sea, el personaje nos fascina. Gusta a adultos, adolescentes, a niños y a niñas. Nos atrapa. Quizá porque nos haga sentirnos vulnerables, porque nos enfrenta a nuestras propias limitaciones y nos recuerda cómo tenemos que superarlas. Yo creo que lo que más llama la atención a los lectores, a los pequeños lectores de las brujas, es toda la magia que las envuelve, ¿no? Al final son personajes de la fantasía que no conocemos, como tantos otros, que no nos cruzamos con ellos en el rellano de casa, y que llaman mucho la atención, ¿no? Por todo lo que las rodea, por todas las aventuras que viven, y en los últimos años también por el hecho de que, bueno, como he dicho antes, utilizan su magia para hacer el bien, ¿no? Y muchas de ellas a veces son torpes, o si van varias brujas juntas, pues suelen suceder cosas, escenas o momentos de humor. Y yo creo que eso es lo que sobre todo le llama la atención a los niños, ¿no? La magia, las historias que hay detrás y los personajes. Una bruja bien construida en una historia es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, siempre recomiendo un cuento que es La bruja Pampurrias de Mari Carmen Aznar, que es una maravilla de bruja, es una maravilla de libro, de cuento, y la verdad que es que esos personajes son los que al final los niños y las niñas les gusta conocer y les gusta encontrarse en las historias de brujas. Agradecer a Rocío Campos que haya querido acercarse a la isla de San Borondón y animarle a todos ustedes a que visiten su espacio en internet A Merendar con Mamá. Yo no sé si a merendar, pero por lo menos a bailar sí que sí. Versos al viento. Poemas hasta el próximo encuentro. The Witch es un poema de la escritora británica Mary Elizabeth Coleridge, publicado en una antología en 1897, Los seguidores de la fantasía.
The Witch es uno de los poemas destacados de la poeta. Se articula el argumento del exiliado que desea volver a cruzar el umbral para ser admitido. Según Sebastián Berelije, el arquetipo de la bruja, al menos tal como lo representa Mary, se vincula directamente con el principio de la feminidad, es decir, con la mujer en estado puro, libre de las ataduras del aparato social, diseñado para restringirla al ámbito del hogar y la productividad. Escuchamos el poema en la voz de Iluminada Romero y nos despedimos hasta el próximo encuentro, en Nada como un libro, para hablar de lo más que nos apasiona, la vida contada en un libro. He caminado mucho sobre la nieve. No soy alta, ni mi corazón fuerte. Mis ropas están mojadas y mis dientes se estremecen. El camino ha sido largo, por el penoso sendero crujiente. He vagado sobre la exuberante tierra, pero nunca he venido aquí antes. Oh, levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. El filo del viento es un enemigo cruel. No me atrevo a pararme en la tempestad. Mis manos son de piedra y mi voz se lamenta. Lo peor de la muerte ha pasado, pero aún soy una pequeña dama. Mis delicados pies se han llagado y en blancas heridas sangrado. No, levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. Su voz era la voz que las mujeres tienen rogando por un deseo del corazón. Ella vino, ella llegó, y la llama temblando, hundiéndose en el fuego, finalmente murió. Nunca más en mi alma se encendió, desde que me agité en el suelo, levantándola sobre el umbral y dejándola ante la puerta. Nada como un libro y un océano cruzarás. Nada como un libro es un podcast conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín, apoyado por el Ministerio de Cultura y financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. Cuando buceas en las páginas de un libro, ya nada vuelve a ser como ayer. Todo cambia y cambiará. Hacia la libertad. Cuando buceas en las páginas de un libro, ya nada vuelve a ser como ayer. Todo cambia y cambiará. Páginas de un libro.